Bueno, pues buenas tardes a cada uno de ustedes. Sé que es un tiempo muy precioso, les voy a decir por qué. Porque dice que el mejor vino es para el final, ¿verdad? Muchas veces nosotros, no quiero decir que los que vinieron en la mañana y se levantaron temprano no recibieron nada. No, estoy hablando de que el esfuerzo que se hace a veces al final, porque pues el cuerpo está cansado, hay muchas cosas que ya se hicieron. De veras yo me gozo por la vida del pastor Aurelio, mi pastor, por el pastor Hugo Treviño también, mi pastor. Lo que Dios está haciendo, que a veces están en las 4 reuniones. A mí nomás me toca una vez cada año 4 reuniones, ¿no? Yo allá en la iglesia tengo 2, pero es una bendición. El día de hoy nada más quiero decirles, quiero darle un tiempecito, son las 7, todavía tenemos tiempo, 1 hora para terminar, antes de 1 hora, 50 minutos. Quiero pasar a mi esposa, para los que no la conocen, se llama Bertelisa Flores Villafuentes, ¿verdad? Pero aquí la tenemos. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Como dijo mi esposo, mi nombre es Bertelisa Flores Villafuentes de Uribe. Bien, pues reciban un saludo de la congregación Nuevo Mexicali y otro de la congregación en San Blas Nayarit, de donde acabamos de llegar, ¿verdad? Hace 2 semanas. Le doy gracias a Dios porque nos acompaña aquí personas de nuestra congregación aquí en Mexicali, ¿verdad? Por ahí vemos varias caritas. Entonces, pues, un saludo y un abrazo para todos ustedes. ¿Cuál es el motivo, pastora, por María Molina? Bien, pues aprovechando que ya estoy aquí, ¿verdad? En la sierra de Nayarit, en la mesa del Nayar, más adelante, hay un poblado que se llama Jesús María. Allí tenemos unos amigos, un pastor Cora y una bonita congregación que está en crecimiento. Tiene su mamá muy enferma, ¿verdad? Ahorita a lo mejor mi esposo les comenta un poquito más acerca de esto y me está pidiendo que por favor me acompañen a hacer una oración. Tenemos mucha carga por esta mujer y quiero pasarles la carga. Bueno, él dice que yo se los diga. Ella está enferma, el esposo de ella es un brujo y ella se convirtió al cristianismo, pues ya se imaginarán el coraje que tiene, ¿verdad? Y tiene 4 hijos que se convirtieron al cristianismo y uno de ellos es el pastor. Entonces él está muy molesto, ¿verdad? Y pues lo encontraron hace poquito, antes que nos viniéramos, ahí haciendo brujería en la casa donde vive esta señora por la que vamos a orar. Así es que por favor, ya se imaginará la lucha tan tremenda que está atravesando esta familia, ¿verdad? Por favor, acompáñenme a orar por esta mujer. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos a María Molina delante del trono de tu gracia, mi Dios, rogándote, Padre Celestial, que tú sanes, Señor, hasta la última célula del cuerpo de esta mujer, Padre. Los médicos no le encuentran nada, Señor, pero nosotros sabemos que nuestra lucha y la lucha de ella no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Pero tu palabra dice, Señor, que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Nosotros tomamos autoridad sobre todo espíritu de enfermedad y en el nombre de Jesucristo enviamos la palabra de sanidad hasta donde está María, Señor. Tu palabra dice que eres Jehová Rafa y que por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Así es que declaramos en este momento una sanidad completa en el nombre de Jesucristo en esta mujer y te damos gracias. Amén. Bueno, pues gracias. Usted va a decir, bueno, pues yo no la conozco, no sé nada, pero le voy a decir algo bien impactante. Nosotros el año pasado hicimos contacto con ellos. Hacía 2 años que nos estaban hablando de este grupito de allá de Jesús María, que son 6 horas después de la capital de Tepic por carretera, en una carretera sinuosa subiendo la sierra hacia Durango.
son 6 horas a 60 kilómetros, no puedes ir a más porque hay derrumbes, te encuentras con las rocas y si le sacas a las rocas pues te vas al precipicio, entonces tienes que irte a 60, no vas a más. Y es puro subir y subir y subir, y hay unos pedazos donde bajas, te vas a las 3 de la mañana, llegas allá a las 9, 9:30 más o menos, ¿verdad? Y encuentras una infinidad de vegetación de todo tipo, de cosas increíbles, encuentras un cerro que parece una casa, encuentras cosas maravillosas de parte de Dios, pero lo más tremendo es que llegas a ese lugar que las casas están en los cerros. Ese lugar tiene, en vez de tener caballos, tiene burros. En vez de tener muchos perros, tiene más puercos, y los puercos andan en la calle como si fueran perros. ¿Por qué? Porque no hay comida, entonces los sueltan a ver qué comen los marranitos chiquitos y grandes. Y ¿de qué vive la gente allá? Vive de cortar leña y vender, vive de sembrar maíz, y algunos que son un poquito más inteligentes, en rotoplas agarran agua, llenan los rotoplas y se los llevan a las casas, porque en algunas casas, en la mayor parte de las casas no hay agua de tubería en ese lugar. Y uno más para que se dé cuenta, por si nunca va o si quiere ir un día, una bolsa de hielo vale 35 pesos, un kilo de tortillas vale entre 25 y 28 pesos, y párele de contar todo lo demás, ¿verdad? Sí, está tremendo. Fuimos a ese lugar, nos invitaron hace 2 años, un año tenemos pasadito que hicimos contacto con ellos. Es un grupo de una etnia de coras. Cuando llegamos ahí, después de tener el contacto de hace 1 año y por primera vez los conocimos, fuimos con la hermana del líder de ese grupo, una cora que había estudiado nada más la primaria y que había conocido a Cristo, tenía 2 años de haber conocido al Señor, esta muchacha casada. Lo tremendo de todo aquí, nomás como historia, como referencia y como introducción de lo que voy a hablar, es que llegamos a ese lugar y había como unas 28 mujeres, coras, con sus vestimentas. Mi esposa el año pasado aquí vino y presentó la vestimenta de los coras que la señora María Molina le hizo y se la regaló. Duran, ¿qué? 2 semanas, 1 mes para hacer una vestimenta, y se la regaló. Entonces el asunto aquí es que llegamos y miramos que estaba un líder con una Biblia, y en la congregación se pasaban una Biblia entre varias personas nada más, una sola Biblia en español, y se la pasaban así las que sabían leer y hablar español. Total que estuvimos con ellos, tuvimos un pequeño servicio, llevamos una caja de Biblias. Cuando les entregamos las Biblias, había 15 mujeres coras que sí sabían español, agarraron la Biblia, estaban llorando como si hubieran tenido un hijo en los brazos. Las otras 9 Biblias las agarraron otras personas que no sabían español, pero se comprometieron a aprender español con tal de tener la Biblia en sus manos. Después de eso, pues estuvimos teniendo contacto con este líder que tenía 10 años discipulando a esa gente, y de alguna forma había como unos 25 niños, había como unos 6 o 8 varones. Lo tremendo de todo es que a mí lo que me impactó fue lo siguiente, que volvimos a ir a la siguiente vez y nos tocó orar por el pastor. Ya lo ungimos como pastor, porque pues él no se nombraba pastor, pero era un pastor, y ya cuando oramos por él, ahora ya tiene aproximadamente pues más de 30 mujeres, más de 14 varones y 52 niños, o sea, una congregación completa. Oramos por él, y ¿qué fue lo que sucedió? Dios empezó a manifestar. Ahora él lo está apoyando una congregación de Mazatlán, y ya le dieron su credencial de pastor, y sobre todo lo van a apoyar para levantar una congregación, un edificio más bien. El edificio para la congregación es una bendición para nosotros saber que esa gente, Dios tiene misericordia de ellos, porque ahí el gobierno no los ayuda, ahí no hay ayuda de otro tipo de cosas, ¿no? Eso es una parte de lo que nosotros estamos haciendo allá. Vamos también con los huicholes, cuando nos toca ir con los huicholes, vamos a Las Blancas, hemos ido a Calera, hemos ido a Pochotitán. Y le voy a decir una cosa, nosotros no andamos buscando ir a ninguna parte, simplemente el Señor nos abre la puerta y nos manda y nos dice, no nos dice si quieren, sino tienen que ir. Y vamos,
Y ahora el día de hoy yo quiero compartirte algo, un tema que es muy impactante para mi vida y para la vida de muchas personas. Es importante que nos demos cuenta, ¿sí?, del poder de Dios. Lo hablé en la primera reunión y quiero compartirlo en la segunda. ¿Por qué lo quiero compartir en la segunda? Yo iba a dar un cuarto tema diferente, pero Dios ahorita me está así como, sabes que tienes que compartir esto. Y usted dice, ¿cómo sabes tú eso? Bueno, pues, yo cuando no lo hago me pasan cosas, prefiero que no me pasen. Entonces ya me di cuenta, ¿verdad?, que es de Dios. Entonces el día de hoy yo quiero compartirte algo que se llama el poder de Dios. Y es muy importante, ¿por qué? Porque Jesús fue inmolado, fue el Cordero de Dios y Él sufrió por nosotros en la cruz, Él murió por nosotros, Él derramó su sangre por nosotros. Entonces al hacer eso, pues hay una recompensa, ¿sí? La recompensa de su sufrimiento es el poder que actúa aquí en la tierra y actúa en nosotros. Hay un poder. Y usted va a decir, o sea que ahorita vamos a ser superpoderosos. No, te voy a platicar una historia de poder, pero de una forma infantil. Yo tengo, para los que no me conocen, tengo 3 hijos, me acompaña mi hijo David, aquí lo tengo. Para mí es un privilegio que él me acompañe. ¿Por qué? Porque es una de las primeras veces que me acompaña aquí en la iglesia. Sí, él me apoya ya en la iglesia, es el dirigente de la alabanza, su esposa está aquí con él. Y para mí es un milagro que Dios lo tenga aquí. ¿Por qué? Porque era una persona que de veras empezó con nosotros en el ministerio desde que estaba chiquito, ¿sí? Yo recuerdo una de las primeras cosas que no me tocó a mí, le tocó a mi esposa en una iglesia que ella se empezaba a congregar. Ella tiene 3 años y medio más tiempo que yo en la iglesia y se estaba congregando en una iglesia pentecostés. Y cuando estaba en la iglesia, un día llegó una persona que estaba endemoniada y estaba mi niño pequeño como de 3 años, tenía 3 años y nadie podía controlar el endemoniado y el endemoniado se le pegaba a mi hijo y mi hijo no le tenía miedo y el endemoniado no le podía hacer nada, ni podía hacer nada porque el niño estaba ahí, porque dice que el reino de los cielos es de los niños. Dice, dejad venir a los niños, a mí no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y muchas veces no entendemos eso, creemos que los niños son tan débiles, pero tienen tanta cosa que Dios se les ha dado, que desde aquel entonces Dios marcó la vida de mi hijo, y Dios lo que empezó, Él lo va a terminar. A pesar de las pruebas y de las luchas, Él sigue estando aquí. Él sigue estando aquí y Él va a seguir estando, y es parte de una familia sacerdotal junto con otro hijo que tengo ahí y una hija, ¿no? Lo tremendo de esto es de hablar del poder de Dios, es darnos cuenta de lo que Dios está haciendo. Y para esto yo quiero orar, quiero pedirle a Dios que me dé, yo ya oré, pero yo quiero orar junto con usted una pequeña oración en la que Dios abra el entendimiento y Dios me dé fluidez o me dé habilidad para poderle darle este mensaje, que usted se vaya con algo diferente a lo que normalmente usted escucha, no nomás en su casa, no nomás en la iglesia, sino que el pan de Dios es fresco, es nuevo y es diferente siempre. Entonces, Padre, te doy gracias en este día por la bendición que me das, Dios, de escuchar tu palabra, de aprender tu palabra, de hablar tu palabra. Y el día de hoy bendice los labios, Padre, del que habla, y sobre todo bendice el oído y los oídos de los que te van a escuchar, Señor. Pedimos en este día la dirección de tu Santo Espíritu y pedimos, Dios, que tú te reveles a cada uno de nosotros de una manera, Señor, diferente, de una manera sencilla y clara en la cual podamos entenderte. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, y te damos gracias, Dios. Amén y amén. Ok, hablando del poder de Dios, hay un precio cuando una persona no sabe qué es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque de repente vienen las pruebas y las luchas y no sabemos lo que Dios nos ha dado,
No sabemos las herramientas que Dios nos ha dado, las armas con las que podemos luchar. Dice que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, es contra principados y potestades y gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, es importante que nos demos cuenta que las armas que nosotros tenemos de nuestra milicia son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Entonces es importante también que nos demos cuenta que cuando hablamos de un avivamiento, y usted dice, caray, cambió el tema. No, cuando hablamos de un avivamiento, es el ambiente en donde el poder de Dios, el poder de Jesús se manifiesta con una facilidad tremenda. Yo no sé usted, pero por ejemplo yo de repente voy a un lugar y alguien me dice, ora por mí, o hay varias personas y yo me pongo a orar y Dios empieza a hacer las cosas, porque el que las hace es Dios. Para Dios es fácil, para nosotros es difícil. Para Dios es fácil, para nosotros es difícil. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que toca cada parte de una vida, interrumpe o irrumpe la sociedad con algo que va a revolucionar la vida de una persona. Hace 36 años yo estaba en una plataforma donde me subí porque tenía que pedir oración, porque estaba enfermo, porque me estaba quedando inválido, porque no había opción para mí. Mi esposa me estaba pidiendo el divorcio y no quiero echarle porras a mi esposa, ¿sí? Ella tenía sus motivos y estaba quedando inválido, y aparte que estaba quedando inválido, estaba enfermo de una enfermedad que no tenía curación. Todavía me habían corrido de mi trabajo. Entonces, ¿qué más faltaba? Nada. Llegué a esa plataforma y yo quería, me dijeron que ahí oraban por los enfermos. Dije, pues que a todo dar, oren por mí y se acaban los problemas, ¿no? Dije, cuando menos, pues, ¿qué le hace que mi esposa se divorcie de mí? Que casi que no tenga trabajo, vos busco otro trabajo. No dije que busco otra esposa, ¿no? Lo tremendo de todo fue que cuando subo a la plataforma, me dicen, usted no necesita que oremos por usted lo que necesita es cambiar su mente, entregar su vida a Jesucristo. Le dije, no, pero es que yo quiero que oren por mí. Me hicieron a un lado, oraban por todos los demás. Yo miraba que algunos caían, que algunos sanaban, que algunos hasta la silla de ruedas soltaban, algo otros que les quitaban los lentes, etcétera, etcétera. Estoy hablando allá del auditorio del Estado hace muchos años, hace 36 años. Y lo tremendo de todo, que cuando ya el último me dijeron, ¿quieres recibir a Jesús? Le digo, bueno, pues es como cuando alguien le dice, se acabó el pan, ¿no quieres papitas? Pues aunque sea las sobritas, ¿no? Las sobras. Pues en ese momento yo pedí, le dije, bueno, pues quiero recibir a Jesús. Yo no sé qué significa, qué va a pasar. Lo hice nada más por compromiso, porque pues no había nada más. A las 2 semanas me levanto y resulta que ya no tengo la enfermedad, resulta que ya me puedo mover, que ya puedo caminar, que ya puedo hacer muchas cosas. Y entonces dije, caray, esto es en serio. Entonces sí existe el poder de Dios. Entonces sí hay algo que tiene mucho poder, hay algo que cambia la vida de una persona. Y en ese momento me di cuenta que mi vida empezó a cambiar, ¿sí? Y me enamoré de Dios de una forma tremenda. Y empecé a congregarme en una iglesia y invitaba a mi esposa, y mi esposa no quería ir, ella se iba a otra parte y me decía que yo no iba a cambiar. Duró 11 meses para creer que yo había cambiado. Ok, ¿por qué? Porque es difícil cuando tú a una persona le finges algo durante años, durante 6 años le finges algo que no es. Hablando de este testimonio y hablando de las cosas que Dios está haciendo, yo quiero decirte el día de hoy que cuando la gloria tiene un precio, o cuando el poder de Dios se quiere manifestar, no lo podemos tomar a la ligera. Mucha gente dice, mira, ¿quieres ver el poder de Dios? Ahorita voy a orar. Oye, eso no es show, eso no es una demostración de poder. Lo que yo te estoy hablando es una cosa más diferente dentro de la iglesia. Lo que te estoy hablando es que la presencia de Dios se tiene que manifestar. Y para que la presencia de Dios se manifieste, tenemos que empezar a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Tenemos que buscar a Dios en santidad, porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que Dios empiece a actuar en nuestra vida.
Entonces, es importante que nos demos cuenta y se lo voy a ilustrar de otra forma. ¿Qué pasa cuando en una iglesia, o en tu vida, o en la vida de una familia, o en la vida de un cristiano, las señales, los prodigios, ¿sí?, de esa persona no están? O dicho de otra forma, cuando una persona va a una iglesia y no pasa nada. O dicho de otra forma, como ahorita aquí en Mexicali, por ejemplo, estamos viviendo, ¿cómo estamos viviendo? ¿Tranquilos? No creo. Rejas por todos lados, alarmas por todos lados, le roban los carros, le roban las carteras, le roban las bolsas en los mercados, etcétera, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hay un alto precio de la falta de poder por no creerle a Dios, por no confiar en Dios, por no entender en Dios. A lo que yo estoy tratando de llegar con este momento es que como iglesia nosotros estamos sufriendo humanamente. ¿Por qué? Porque las almas se están perdiendo. Estamos sufriendo porque de las personas que debíamos estar más seguros, a veces esas personas nos traicionan. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo a veces voy en el carro manejando, y cuando voy manejando y veo que una persona va zigzagueando, va jugando y va haciendo cosas, y de repente miro una patrulla y digo, y lo va a agarrar, y la patrulla no hace nada. Y digo, ¿qué está pasando? Y de repente yo voy y de repente el semáforo se me pone anaranjado y me quieren detener porque me la pasé anaranjado. Y digo, ¿qué está pasando? Digo, como que las cosas se están cambiando, como que las cosas se están volteando a favor de uno y en contra de otro. Estoy hablando que si yo quiero ver una ciudad transformada, necesito la gloria de Dios, necesito el poder de Dios. Se lo voy a decir de esta forma. ¿Cuántos de nosotros, yo no sé dónde vivo usted, yo en la colonia que yo vivo, ¿sí?, se lo voy a decir así. Yo de repente me voy, tengo que irme cada 3 meses, me voy al interior de la República porque tengo que ir con esas iglesias, tengo que ir con esas congregaciones, con esas etnias, porque Dios me está mandando y tengo que dejar mi casa sola. Y mi casa no se queda con guardia de seguridad, sí tiene una alarma, pero no se queda con guardia de seguridad. Le pueden quebrar los vidrios, se pueden hacer un montón de cosas, se quedan cosas afuera, se quedan cosas adentro. Y ¿sabe una cosa? Hasta ahorita no me han robado. ¿Y sabe por qué? Porque Dios se encarga de las cosas, porque el poder de Dios es un poder ilimitado que dice que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos está mandando. Y esto habla de algo muy, muy especial. Hay una persona ahí en el fraccionamiento que es una persona que todos le sacan la vuelta, es una persona que ya parece que se quedó arriba a veces y a veces anda abajo. Curiosamente se me acercó un día y me dice, oiga, me dice güero, pues yo no sé dónde estoy güero, no, pero me dice güero. Y me dice, oye güero, dice, ¿quién se queda en tu casa? Y le digo, ¿por qué? Dice, porque yo veo en la noche la luz prendida de la sala y veo una sombra que se pasea. Y dice, de un lado al otro se pasea la sombra. Dice, debe haber alguien en la casa. Le digo, es Dios el que me está cuidando la casa, que pone ángeles. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios es tan tremendo, ¿sí?, que puede transformar cosas, puede cambiar cosas, puede hacer cosas. Y eso es lo que necesita esta ciudad. Lo que necesita tu familia es el poder de Dios. Yo recuerdo con mis hijos, yo estuve batallando con mis hijos un tiempo, y el único que pudo cambiarle la vida a mis hijos no fue el maestro, no fue la policía, no fue un centro de rehabilitación, no fue un doctor, sino fue Dios el que hizo las cosas. Entonces es importante que nos demos cuenta que cuando no vemos una ciudad transformada, cuando no vemos la gloria de Dios, cuando no vemos a Dios trabajando aquí en Mexicali, que es lo que necesitamos, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Verdad que el mundo está sufriendo? ¿Verdad que la sociedad está sufriendo? Se lo voy a decir de otra forma. Le decía yo en la congregación, dicen que el 60% de la sociedad no votó. Entonces tenemos un gobierno ahorita con el 40% de votación. O sea, como que
¿Somos conformistas, somos apáticos o qué somos? ¿Saben por qué? Somos apáticos porque no conocemos el poder de Dios. Somos apáticos porque sin darnos cuenta algo está sucediendo ahorita, allá en el cielo está sucediendo algo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo algo, si el mundo está sufriendo, ¿sabes qué pasa? Dios está sufriendo un agravio. O sea, nosotros estamos sin querer, con Dios, escúchame, con Dios estamos ahorita, no somos dignos de Dios de alguna forma, porque no estamos haciendo que la sociedad cambie, porque no estamos haciendo que las cosas cambien. Ahora usted va a decir, bueno, yo sí lo estoy haciendo, yo estoy hablando del cuerpo de Cristo, yo estoy hablando de la iglesia, yo estoy hablando de los que están comprometidos. Cuando Dios sufre ese agravio, nosotros somos los más dignos de compasión. ¿Por qué? Porque las cosas van a venir en contra nuestra, no en contra de Dios. Y es importante que nos demos cuenta de esto por lo siguiente. Número 1, cuando hay señales y hay prodigios, ¿sabes qué es lo que hace las señales y los prodigios o los milagros? Revelan la naturaleza de Dios. ¿Qué te dije al comienzo? Hace 36 años Dios me hizo un milagro. Cuando hubo esa señal o ese prodigio o esa sanidad, ¿sí? Reveló la naturaleza de Dios y dije, caray, es un Dios que tiene poder. Es un Dios que ni los doctores me podían curar, que yo iba a quedar inválido y no estoy inválido. ¿Sí? Yo tenía mi enfermedad, una enfermedad de que tenía huesos entre 70 y 80 años y tenía 26 años. Una enfermedad rara. ¿Cómo la curó Dios? No sé. Lo que sí sé es que estoy curado. Lo que sí sé es que Dios sana. Y lo tremendo de todo es que un propósito principal de los milagros es revelar esa naturaleza de Dios. Y cuando hay falta de milagros, ¿qué es lo que sucede? La falta de milagros sobra como un ladrón, y entonces es cuando nos damos cuenta que nos roba cosas preciosas que Dios nos quiere revelar, que están al alcance de un hombre, de una mujer y de un niño. Pero ¿qué pasa? Vemos ahorita un niño distanciado de su padre, separado de su padre, abandonado de su madre, matrimonios destrozados. ¿Por qué? Por la falta de poder. Hace poco me tocó estar con una pareja y me decía uno de ellos, ¿usted cree que nuestro matrimonio se puede restaurar? Dice, porque ya nos hemos dicho todo, nos hemos golpeado, nos hemos ofendido. Y le dije, ¿por qué no le dan una oportunidad a Dios? Y dejan que el poder de Dios actúe en sus vidas. En ese momento que ellos aceptaron, ¿sabe qué fue lo que pasó? Los dos se pidieron perdón, los dos se abrazaron, los dos se fueron creyéndole a Dios. Y dice, no sé qué pasó en mi vida, pero yo miraba a mi esposa de diferente manera, y decía la mujer, y yo a mi marido lo miraba de diferente manera. Y hasta la fecha siguen unidos. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Estoy hablando que es nuestro deber con la humanidad darle respuesta ¿a qué? A lo imposible. ¿Cómo es darle respuesta? Porque si nosotros tenemos un Dios de los imposibles, entonces yo tengo que decirle a la gente, ¿sabes qué? Lo que te está pasando a ti, Dios tiene una solución. Si estás enfermo, si tienes un problema, si tienes una necesidad económica, tienes un problema emocional, Dios tiene cuidado de cada cosa. O sea, tal vez usted me está mirando, no le estoy entendiendo al pastor. Lo que yo te estoy tratando de decir el día de hoy, los milagros de Dios siempre tienen un propósito. Cuando Dios me hizo el milagro a mí, cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, yo nunca sabía que iba a ser pastor. Hasta los 10 años yo supe que iba a ser pastor y no quería ser pastor, menos mi esposa, ¿sí? Y ya tenemos 26 años de pastores. Y hemos visto pasar mucha gente por la congregación que ahorita son líderes y algunos son pastores. Y lo más maravilloso de todo no es eso. Lo más maravilloso es que le estamos trabajando a uno que nunca nos ha engañado, que nunca nos ha defraudado, a uno que nos ha levantado, que ha tenido misericordia de nosotros, que nos dio la gracia, ¿sí? ¿Sí sabe qué es la gracia? Es el regalo inmerecido de Dios, pero la segunda parte de la gracia se llama el poder capacitador de Dios. Dios te capacita a través de la gracia para que vivas esa gracia, ¿sí? No para que seas un sin gracia,
¿sí? O como dicen muchos, un desgraciado, que dicen a veces. O sea, tenemos que ser personas con gracia. Tenemos que ser personas que vivamos de una manera diferente, que nos demos cuenta, ¿sí?, que el propósito de Dios, Él no viene sobre una persona con poder para hacer ver o entretener a una persona. Yo no voy a entretener a nadie, Dios no quiere entretener a nadie, al contrario. Lo que Dios quiere, la demostración de su poder, es porque Él es el Redentor, porque Él murió en la cruz, porque Él derramó su sangre por nosotros, porque Él tiene poder para sanar, porque Él tiene poder para levantar, para enderezar lo que está chueco, para levantar lo que está caído, para darle vida a lo que está muerto. O sea, Dios tiene esas cosas, ¿sí? Y es tan importante eso no sobrenatural de Dios, ¿verdad?, que lo podemos ver, por ejemplo, en esos milagros. Podemos verlo, por ejemplo, y yo quiero que escuche, por favor. Estoy hablándote de la sanidad, ¿sí? La sanidad no tiene una sola dimensión. No la puedes ver nomás así, esta es la sanidad. No. Un milagro puede cambiar la salud física de una persona. Así que claro, yo sé que la cambia. Aquella persona estaba enferma y ahora está sana. Pero también, ¿sabes qué? Enciende una revolución en tu corazón. Enciende una revolución que, mire, después de 36 años no he parado. Estaba platicando ahorita con una persona ahí tomando agua y le digo, tengo 62 años y me siento de 20. Y usted va a decir, ¿sí? Más quiero que me siga el ritmo, por favor. Que se dé cuenta a qué horas me acuesto y a qué horas me levanto y lo que hago y lo que no hago, ¿sí? Un día una persona dice, yo hago más cosas. Yo no le voy a presumir, pero ser pastor es estar a cargo. Yo estoy a cargo de 160, 170 en el primer servicio, 80 o 90 en el segundo servicio. Tengo 14 líderes, tengo 40 servidores. Estoy haciendo unos discipulados. Estoy llevando un diplomado, estoy yendo a las misiones, estoy yendo a las etnias, estoy dando cobertura a las iglesias, tengo una esposa, tengo 3 hijos, tengo dos que no eran y ahora son, y tengo un yerno, y tengo 13 nietos, y tengo una mamá que es viuda, y yo me encargo una parte de ella. Y todavía voy a la iglesia y doy consejería, y todavía voy y estoy estudiando otras cosas. ¿Y sabe qué? No me siento estresado, no me siento cansado. ¿Cómo la ve usted? ¿Usted se siente cansado? Yo no. Alguien me dijo, ya me cansé de lo que me dijiste. Le digo, ¿qué pasó? Le digo, le estoy hablando del poder de Dios. Cuando tú empiezas a ver el poder de Dios en tu vida, te empiezas a dar cuenta que hay algo. Aquí tengo gente de la congregación que no me deja mentir de lo que les estoy diciendo. Llego y me dice, y hago y sigo haciendo y voy a seguir haciendo. Te estoy hablando de esa revolución que se enciende en tu vida, que ambos revelan la naturaleza de Dios, que nunca debe ser representada erróneamente por un cristiano que no sabe lo que está pasando. Nos tenemos que dar cuenta que las señales y los prodigios exponen el pecado. ¿Usted cree que cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador hace 36 años, yo era una blanca palomita? Pues si mi esposa me había pedido el divorcio, me corrieron del trabajo por buena persona, ¿sí? Imagínense todo lo que había pasado. Y en ese momento yo quería la sanidad y me dijeron, tú eres un pecador. Y cuando yo reconocí que era un pecador, entonces empezaron a venir las señales y los prodigios en mi vida. Y empecé a tener una fuerza que no tenía. Si usted supiera, si yo le platicara y usted escuchara, el día que yo me levanté a los 15 días, que me dejó de doler la columna y que empecé a caminar, que no podía levantar ni 5 kilos en las manos porque me dolía la columna y me dolían los huesos. Y me levanto un motor, un 283 de un Chevrolet 57, para no presumirle, ¿sí? No tenía cabezas, pero sí tenía el shock block, y lo levanté solo en peso, más de 80 kilos. ¿Cómo era posible? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Era Dios que estaba haciendo algo, ¿sí? Ahora, algo bien tremendo, miren lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 18, porque va a decir, este pastor nunca habla de escrituras. Yo quiero que vea Lucas 5, 18 antes de que se duerma el chico que está ahí al fondo. ¿Qué dice Lucas 5, 8?
8, no 18, 5, 8. ¿Qué dice? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, dice, Señor, porque soy hombre pecador. ¿De qué estamos hablando? Les dije que las señales y los prodigios exponen el pecado. O sea, en pocas palabras, fuerzan a las personas a tomar una decisión. Yo dejé de tomar, yo dejé de tener malas compañías, yo dejé de hacer cosas equivocadas y empecé a hacer cosas correctas. Y empezó algo en mi vida. Cuando yo recibí a Cristo, a los 3 meses después de haber recibido a Cristo, entro a trabajar, a los 2 meses de haber recibido a Cristo, entro a trabajar en una empresa donde me pagan 3 veces más el salario. Y empecé a trabajar con el hombre más pobre de México. ¿Verdad? Saque conclusión quién será el hombre más pobre de México. Si no lo sabe, se llama Carlos Slim. ¿Verdad? Empecé a trabajar en una empresa de esas. Y Dios me empezó a prosperar. ¿Por qué? Porque había expuesto, ¿sí?, el pecado, me había confrontado con el pecado, me había arrepentido del pecado. Entonces empezaron las señales y los milagros y los prodigios. Y empecé yo a tomar decisión y empecé a cambiar de muchas cosas. Y entonces, ¿qué era lo que estaba pasando aquí en esta historia? En esta historia que dice aquí, dice, viendo Simón Pedro, ¿sí?, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y dice, qué tremendo. Pedro había estado pescando, para no meternos en toda la escritura, toda la noche, ¿sí? No sé si desde las 10 de la noche o de las 8 de la noche, pero toda la noche estaba pescando. Y había estado pescando sin resultado. Y Jesús les dijo, echa la red al otro lado del barco. Y cosa que sin duda había hecho muchas veces, ya las había echado. Pero ¿qué hizo Pedro, Simón Pedro? Pero cuando lo hizo en obediencia, ¿qué fue lo que sucedió? A la orden del maestro dice que capturó peces, que casi se hunde la barca. Pedro pidió ayuda a las otras barcas y la reacción ante este milagro de Pedro fue decir, sí, soy hombre pecador, apártate de mí, soy pecador. Ahora yo quiero preguntarte, ¿quién le dijo a Pedro que era pecador? Es la pregunta, porque a mí me gusta profundizar. ¿Quién le dijo a Pedro? Muchos dicen, el diablito que traía en el hombro. No es cierto. Eso es un chiste. ¿Sabes una cosa? No hay registro de que haya habido un sermón o haya habido alguien que le dijo, hey, si eres pecador. No. Solo estaban pescando. Entonces cuando llegó Pedro a tal convicción de pecado, ¿saben qué fue? Fue por el milagro que estaba viendo. Muchas veces tenemos que recibir un milagro para darnos cuenta qué clase de personas somos. Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo un hijo que ya no quería nada del Señor, no el otro, el más grande. ¿Y sabe qué? Él tenía un hijo de menos de 3 años, se le enfermó, y cuando se le enfermó, le tuvo que pedir perdón a Dios porque se dejó de congregar, porque ya no quería nada de Dios, y reconoció que era pecador. Y le dijo, Señor, perdóname, ayúdame que mi hijo se sane, Señor, te quiero servir. Y hasta ahorita le está sirviendo. ¿Por qué fue? Por el poder de Dios, por un milagro. A veces necesitamos que algo suceda en una persona para que la persona cambie. A veces, no, pobrecito, que no le pase nada, es mi marido y no quiero que sufra. Un día una hermana me dijo, pastor, quiero que ore por mi marido. Y le digo, ¿qué tiene? Pues es un borracho sin vergüenza, es un desobligado. Le dije, pues vamos a orar para que el Señor le quiebre las piernas. No, que no le quiebre las piernas. Pues entonces, ¿qué quiere? ¿Sí? Otra persona me dijo, ¿sabes que yo no puedo ir a la iglesia porque mis hijos, pues tengo que cuidar a mis hijos? Mira, ¿sabes qué? Vamos a orar para que tus hijos se los lleve el Señor. No, pastor. O sea, ¿por qué ponemos pretextos? O sea, ¿por qué no dejamos que Dios trabaje como Dios quiere trabajar en las personas? ¿Sí? Yo un día le pedí al Señor, Señor, que a mi hermano se le quite lo borracho. ¿Y qué cree que hizo el Señor? Le pegó una enfermada que cada vez que se quería tomar un trago se andaba muriendo. Se le quitó la borrachera. Dios sabe cómo lo hace. Nosotros queremos pastillas, queremos un doctor, un centro de rehabilitación, queremos algo.
y no dejamos a Dios que trabaje. Te estoy hablando de algo, que te des cuenta, por ejemplo, aquí en esta pesca, ¿sí? A mí me llama algo bien tremendo, ese poder que expone, traza una línea en la arena y obliga a las personas a tomar una decisión. ¿Quieres servir o no quieres servir? ¿Te quieres aliviar o te quieres morir? ¿Sí? ¿Sí sabe la historia? Un día a un hombre lo internaron muy grave, llegó al seguro, no al seguro social, pero llegó a una clínica, y cuando llega a la clínica, llega con su esposa, y llegan todos los doctores y se ponen y hacen una reunión ante el hombre que se estaba muriendo, y se van y vienen otros y también, y se juntan los dos grupos, y empiezan a discutir que está muy grave y que no sé qué tanto, y en eso el hombre le dice a su esposa: mujer, ve, diles cómo estoy. Y les dice: doctores, por favor, díganme cómo está mi esposo, porque pues los vi muy preocupados. Le dijo: mire, su esposo tal vez pueda vivir si usted lo trata bien, si le da de comer a sus horas, si no lo hace que se enoje, si no lo hace pasar corajes, si usted le ayuda en todo, su esposo tal vez va a vivir unos 10, 15 años. Y entonces ya la mujer con el marido le dice: ¿qué te dijeron los doctores? Que te vas a morir. Y eso es lo que pasa. Es lo que pasa a veces con nosotros, ¿sí? Tenemos que tomar una decisión. La demostración de poder no es una garantía de que una persona se arrepienta. He visto muchas personas que oramos por ellos, y cuando oras por ellos, al rato ya ni se paren en la iglesia, ni quieren nada de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Lo importante de todo es que hay ministerios de misericordia, ¿sí?, que tienen que estar trabajando, tienen que estar evangelizando, y tenemos que estar hablando de las cosas de Dios. Ahora, hablando de todo esto, quiero que se dé cuenta de algo muy especial. El pecado está en la gente no lo ve y la gente no siente el pecado. Un día le dijeron a una persona, le dijeron: ¿es malo fumar? Le dijo: si Dios quisiera que no fumara, ya me hubiera mandado un rayo. No te va a mandar un rayo, te va a mandar un cáncer, un efisema pulmonar, ¿sí? Hay gente que cree, siempre está disculpándose por todas las cosas, que hicieron vino, que acaso en las bodas de Caná no hicieron vino, sí, pero no era vino para borrachos, ni para los antros. Ese es algo diferente. Y hablando de todo esto, yo quiero decirle que el poder expone al pecado y lleva a las personas a un punto de tomar una decisión, y cuando no hay poder, no estamos usando las armas de Dios, y si no estamos usando las armas de Dios o el arsenal de Dios, entonces, ¿cuál es el resultado? Lo vemos ahorita en Mexicali. ¿Qué estamos viendo? La gente se está perdiendo. ¿Qué estamos viendo? A ver qué sucedió hace ratito. Hoy en las noticias, ¿qué sucedió? Hicieron una matazón, ¿verdad? Sí, una matazón. ¿De cuánto? No sé. ¿De qué? No sé. ¿Pero usted qué cree? Yo no sé, pero Dios sí sabe. Así de fácil. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo permitieron? Mira, yo te voy a decir una cosa. Dios tiene cuidado de todo. Y Dios sabe lo que va a hacer y lo que no va a hacer, y lo que va a permitir y lo que no va a permitir. Sí, pero son almas, sí, pero yo no sé. Yo no sé qué pasó. Lo que sí sé es que algo sucedió. Ahora, hablando de lo tercero, hablando de las señales y de los prodigios, te dan valor. ¿Valor de qué? ¿Qué dice el Salmo 78, versículo 9 al 11? En el Salmo 78, del versículo 9 al 11, habla de una tribu, la tribu de Efraín, ¿sí? Los hijos de Efraín, dice, arqueros armados. ¿A qué se dedicaban? Eran arqueros armados, eran guerreros. Volvieron las espaldas en el día de la batalla. O sea, ¿cómo es posible una gente que es guerrera, una gente que sabe pelear, que, ya no quiero pelear? Si para eso fueron levantados. ¿Qué dice el siguiente versículo 10? El versículo 10 nos dice: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar, dice, en su ley. O sea, era una ley que ellos tenían que hacer. Eran arqueros, eran guerreros, eran personas que peleaban. ¿Y qué hicieron? No guardaron el pacto. Y dice el 10, ¿verdad? El 11, perdón. Dice: sino que se olvidaron de qué, de sus obras, de lo que habían hecho, de sus maravillas que les habían mostrado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Quiere decir que cuando a ti Dios te da algo, te da señales, te da milagros, porque los tienes que seguirlos haciendo, porque tienes que seguir continuando con las cosas. Es como cuando el que levanta pesas,
deja de levantar pesas y ¿qué pasa? El músculo ya no crece. Se te acalambran los tendones, los músculos, los huesos y todo. Entonces tenemos que estar ejercitando, tenemos que estar haciendo. Yo les digo a la gente que en las iglesias, la iglesia es una universidad. En una universidad venimos no más a ser enseñados, sino a practicar y actuar, a servir. Es importante entonces que nos demos cuenta el día de hoy, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, hablando de la cultura judía. Los judíos en la antigüedad, ellos sí eran moldeados por un mandato de guardar los testimonios, de guardar lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando. La familia se basaba en lo que sucedía, por ejemplo, los que pasaron el Mar Rojo, ¿sí?, los que pasaron el Jordán. Lo que Dios hizo en una actividad, en otra actividad, en un momento, en otro momento. Y ¿sabes una cosa? Los hijos miraban lo que estaba pasando. Yo tengo, por ejemplo, ¿qué les dije? Tengo 13 nietos. Y de repente los nietos me dicen a mí, dicen, mi abuelito o mi tito, porque me dicen el tito, ¿sí? No por chiquito, me dicen tito, porque el más grande no sabía decir abuelito y decía tito. Y todos me dicen mi tito y mi tita, dicen, el tito es rico. El tito tiene billetes, el tito tiene puros billetes de a 500 en la cartera. Yo no sé si a usted le han dicho eso, pero ellos se han dado cuenta que Dios ha sido mi proveedor, que yo nunca he tenido, yo siempre, cuando ellos me piden algo, les compro. Siempre traigo algo en la cartera para ellos. Cuando van a la casa tengo dulces, o tengo frutas, o tengo algo. Entonces, eso da valor. Cuando Dios está haciendo algo en la vida de una persona, los demás se están dando cuenta, los niños saben que el abuelito está agarrado de Dios. ¿Y qué cree que hacen los nietos? Pues se quieren agarrar de Dios. Y usted va a decir, ¿cómo se van a agarrar de Dios? Muy fácil. Yo tengo un hijo que tiene varios chamacos varios de sus hijos están estudiando instrumentación, una violín, otro está estudiando el teclado, otro está estudiando la batería y el otro agarró un rato la guitarra y el otro agarró un rato el bajo, pero ya tiene 5 y son 7. Imagínese usted lo que Dios va a hacer. ¿Y por qué digo esto de los milagros? Cuando crecen los milagros, crecen los testimonios. Y eso es un ciclo que está sucediendo. Y cuando no reconocemos el poder de Dios, también hay un ciclo. Y nos vamos apachurrando y nos vamos haciendo para atrás y al rato las cosas nos cuestan trabajo. Es como el que no lee la Biblia. Cuando quiere leer la Biblia se duerme. Algunos agarran la Biblia de somnífero. Ay, no tengo sueño, voy a leer la Biblia. Por favor, sí, por favor, sí. Hay unos que dicen, ay, cada vez que voy a orar me da sueño. Póngase a orar parado a ver si se cae o no se cae. No se ponga de rodillas ni se acueste en la cama a orar, por favor. Ya, estamos hablando de otra cosa. En pocas palabras, el testimonio de Dios provoca hambre de actividad de Dios. ¿Sí? Cuando tú ves que la expectativa crece, cuando esa expectativa crece, los milagros crecen, los testimonios crecen, la vida crece y la gente anda bien acelerada. Pero cuando no hay nada de esto, ¿qué sucede? Dice uno, qué iglesia tan apachurrada, qué hermano tan apachurrado. Lo vemos, yo estaba viendo a Ernesto cuando yo lo conocí la primera vez. Ernesto era para que él estuviera llorando, Ernesto es para que él estuviera años atrás, con todo lo que le ha pasado, bueno y malo, ¿sí? Mucha gente no lo resistiera y sin embargo es un hombre que está ecuánime, un hombre que está estable, un hombre que tiene dominio propio, un hombre que sabe en quién está creyendo y sabe que Dios se va a mover. Él tiene una carrera, él era jefe en una empresa. Y usted va a decir, ¿y ahora qué es? Ahora es uno de los jefes de Dios. Es uno de los generales de Dios. Y usted dice, ¿cómo que general? Sí, cuando Dios pone a alguien a cargo de un grupo de personas, se le llama general. Sí, son los generales de Dios. ¿Quiénes son los generales de Dios? Los que mueven el pueblo de Dios. ¿Qué está haciendo Ernesto? Está moviendo el pueblo de Dios. Yo así lo veo, Ernesto. Yo así lo miro. ¿Sí? Muchas veces decimos, no, yo no sé hacer nada, tú estás haciendo como un general. Entonces es importante que entendamos que Dios está haciendo cosas maravillosas. Lo más tremendo, vemos nosotros, ahorita que estábamos leyendo de las maravillas que se les había mostrado y se les habían olvidado a los hijos de Efraín, ¿sí?
Imagínate, cuando tú borras el testimonio de tu boca, yo no sé si Dios me sanó o no me sanó. Yo no sé si Dios me hizo un milagro o no me lo hizo. Yo no sé si Dios levantó a mi hijo o no lo levantó. Nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios en cada momento. Y por eso es importante, en este caso, la historia de los hijos de Efraín. Esta historia fue tan trágica, te voy a decir por qué. Porque ellos estaban evidentemente equipados para vencer. ¿Y qué fue lo que pasó? Solo les faltaba el valor. Ay, no tengo miedo. O sea, se fueron para atrás. ¿Sí? O sea, ¿cuántos de nosotros le tenemos miedo al diablo? Dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo. ¿Y qué dice el diablo? No te va a hacer frente. El diablo dice que va a huir. La escritura dice que va a huir. Dice que ni siquiera se va a parar ni a sacarte la lengua. ¿Sí? ¿O usted no ha pensado eso? Te sometes a Dios, resistes aquí al diablo. El diablo es un mentiroso. El diablo viene y te dice un montón de cosas. A mí me ha dicho que no estoy, que me voy a volver a enfermar. Yo le digo que cuando Dios me sanó una vez y para siempre. Y lo que Dios empieza, Dios lo termina, y Dios no es hijo de hombre para que mientan ni se arrepientan. Entonces, si Dios me sanó y punto. Amén. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Sabe una cosa? Porque muchas veces su valor provenía de los recuerdos de la tribu de Efraín. Y si no estaban recordando lo que estaba sucediendo, entonces ¿qué sucede? Yo siempre he recordado cómo me sanó Dios, y cuando alguien se pone enfrente de mí, yo me pongo a orar por esa persona, ¿y saben qué digo? Dios la va a sanar. Si me sanó a mí, lo puede sanar a él. ¿Sí? Y si hay una sanidad imposible, en los doctores, para Dios es posible. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de los imposibles. La siguiente cosa que voy a hablar es lo sobrenatural es la clave, escúchame, es la clave para que una ciudad cambie, para que una familia cambie. O sea, si tú no entiendes esto, mira lo que dice Mateo 11 del 20 al 24. Mateo 11 del 20 al 24 dice, está hablando de cuando entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades que Él había hecho la mayor parte de sus milagros. Y dice, entonces comenzó Jesús a reconvenir, denunciar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. O sea, hizo milagros y la gente no se arrepintió. Versículo 21, ¿qué dice? Fíjense lo que dice, hay de ti una ciudad Corazín, hay de ti otra ciudad Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, dos ciudades diferentes, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. O sea, si se hubieran hecho los milagros, se hubieran arrepentido. Es como decir, cuando una persona, yo tengo un hermano que Dios le hizo un milagro, y mi hermano no se congrega. Dios le liberó a uno de sus hijos que estaba endemoniado y no le importó. ¿Y sabe qué va a pasar? Aquí está la respuesta. ¿Qué dice el versículo 22? Dice, por tanto os digo que en el día del juicio, escucha, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Versículo 23. Mira lo que dice. Y tú, Capernaum, otra ciudad, que eres levantada hasta el cielo. O sea, era una ciudad que creía en Dios, como decir, los que vienen, no a Amistad, sino los que van al Nuevo Mexicali, en la iglesia allá, para que no me digan nada el pastor de aquí, ¿verdad? La iglesia de Nuevo Mexicali, todos los de Nuevo Mexicali que ven los milagros y ven lo que Dios está haciendo, dice, y que fue levantada hasta el cielo, dice, hasta el Hades serás abatida. O sea, estuviste arriba, ahora vas a estar abajo. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces la gente, Dios es tan bueno, tan misericordioso, es tan bueno que lo podemos ver con los hijos y con los nietos? ¿Qué vemos? Que Dios tiene misericordia porque nosotros venimos, que dice que nuestras generaciones van a ser benditas en nosotros hasta la tercera y cuarta generación. Y algunos nietos y algunos hijos ni se paran en la iglesia ni quieren nada de Dios, pero están recibiendo las bendiciones de Dios. Y así, aquí está diciendo, ¿sí? Aquí dice, bien claro, dice, si se hubieran hecho los milagros, en ti habrías permanecido hasta el día de hoy. Y el último versículo que habla, que dice lo siguiente, dice, por tanto os digo que en el día del juicio seré más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y mucha gente nos queremos creer que Dios es tan bueno que
en ese aspecto que nos la va a pasar. Dios no nos la va a pasar. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Es importante que nos demos cuenta en este pasaje, esta Biblia habla de dos tipos de ciudades, las religiosas y las ciudades pecadoras. Habla del que busca a Dios y que está arrepentido, y del que el que no busca a Dios, pero sí busca los milagros de Dios. Entonces es importante que nos demos cuenta el día de hoy que los milagros que Jesús hizo fueron cuando la gente creía. Pero muchas veces Dios no puede hacer milagros cuando hay incredulidad. Entonces, si yo estoy hablando del poder de Dios, ¿qué estoy hablando? ¿Qué es el no poder de Dios? Es la incredulidad. Yo no sé cuántos de aquí son tan incrédulos en no creer que el día de hoy Dios puede hacer un milagro en su vida. Porque estamos hablando que esta es la universidad de Dios. Yo siempre he dicho que la iglesia es la universidad de Dios. Y en la iglesia todos se van a graduar y todos tienen que hacer examen. Nadie puede hacerse la pinta ni puede copiar. Escuchen, nadie de aquí, ella no le puede copiar a ella. Cada quien tiene su propia fe. Cada uno de nosotros se nos va a poner un examen, ¿sí? ¿Y cuál es el examen? Pues muy fácil, ¿sí? Que el día de usted ahorita se está sentado muy tranquilo. Yo le voy a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí están con un problema o con una necesidad o con una enfermedad? A ver, levante la mano. ¿Somos muchos? Ok, ahora baje la mano. Yo quiero que su mano la ponga en el vientre, la ponga en su estómago, ¿sí? No importa si está chiquito o está grande, usted póngala ahí, ¿sí? Póngala ahí. Ahora, usted pídale a Dios, si usted tiene un problema, usted tiene una necesidad o usted tiene una enfermedad, dígale: Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu poder, Señor, está en mi vida. Yo declaro que lo sobrenatural es la clave, Dios, para que mi vida cambie. Yo en este día, Señor, por la llaga de Jesucristo, dígale: yo declaro mi sanidad, yo declaro mi libertad, yo declaro, Señor, que tengo la respuesta, dígale, al milagro que yo necesito, dígale, en el nombre de Jesús. Y declaro que la sangre de Cristo me ha limpiado, me ha perdonado. Declaro que en este día, Señor, lo que está sucio se limpia, lo que está chueco se endereza, lo que está caído se levanta, dígale. Lo que no tiene vida empieza a tener vida. Y en el nombre de Jesús se va toda enfermedad, se va todo dolor, dígale. Se va toda inflamación. Todo órgano, Señor, empieza a funcionar en mi vida. Se va, Señor, ese problema de corazón. Se va ese problema de riñones, ese problema de hígado, ese problema de páncreas, ese problema en la cabeza, Señor, en los huesos, en el cuerpo, en cualquier órgano. En el nombre de Jesús, dígale. Y me declaro libre y sano y limpio, de una vez y para siempre, en el nombre de Jesús. Ahora, usted puso su mano, yo le voy a decir algo. Si usted no recuerda lo mismo que sucedió con la tribu de los hijos de Efraín, y usted se le olvida, la enfermedad va a venir, y va a venir más fuerte. Pero si usted da testimonio de que Dios le sanó, ¿quiere que le diga qué va a pasar? Ya no nomás va a ser usted sano, sino las demás personas que estén alrededor de usted o que sean de su familia también van a sanar. Y le voy a dar una muestra del poder de Dios. Todos los que creyeron el día de hoy, que pusieron su mano en el estómago, quiero que se levanten y declaren si están sanos o no están sanos. A ver, fueron más de 40, ¿eh? A ver, ¿cuántos de el que pusieron su mano creen que ya están sanos? Mire, fíjese bien, voltea a los lados los que no han volteado, por favor. ¿Sí? Levante sus manos, dígale: gracias, Señor, porque mi sanidad está en tu nombre y es por medio de tu poder y de tu palabra. Y yo declaro, Señor, que me someto a Dios, que resisto al diablo y él huye. Dígale: él huye en el nombre de Jesús. Yo estoy sano, dígale. Yo estoy sano por la llaga de Jesús. Amén. Ahora, muchos de aquí tenían dolores, ¿eh? Ahorita que entraron unos tenían dolores en las piernas, en la cabeza, en la espalda. Yo quiero que levante la mano el día de hoy. ¿Cuántos ahorita se les fue el dolor? Fíjese bien. Cheque, no es uno, cheque, quiero que vean, por favor. Y solamente eso lo hace Dios. ¿Y qué le tenemos que dar a Dios? Una ofrenda de palmas. Pero si es para Dios, tiene que ser con ganas, porque es para Él. ¿Sí? Ok.
Bueno, es para él. Mire, usted va a decir, hoy está dando una prédica y de repente está practicando. Ese es el chiste, hermano. ¿Qué tiene que haber? A ver, personas, todos los que están aquí, ¿sí? Llámese como se llame hombre, mujer, niño y nada más, o niña, ¿sí? Cada uno de los que están aquí saben del poder de Dios. Le voy a decir algo y se lo voy a poner más fácil. Quiero que se mire sus manos, pero las mire, no así, pues ¿qué? Las quiere lejos, póngalas aquí, mire, las dos, póngalas aquí. ¿Ya las está mirando? ¿Sí? Esas son sus manos. ¿Sabe que esas manos tienen poder para orar por los enfermos? ¿Sabe que esas manos tienen poder para actuar en lo sobrenatural? ¿Sabe usted que esas manos, y con esto yo quiero terminar, ¿sí? Que se dé cuenta que usted tiene la habilidad de parte de Dios, pero quiero aclarar, tiene que ser usada con sabiduría. Tiene que ser usada para bendición del cuerpo de Cristo, no para negociar con el cuerpo de Cristo. Y tiene que ser usada en santidad, ¿sí? Porque estas manos, si van a bendecir, no pueden maldecir, ¿sí? ¿Sabes tú? Y te lo voy a decir así. Esto es como si fuera una impartición, ¿sí? A las personas Dios les imparte dones. Les imparte dones y también hay frutos. Bueno, el día de hoy tus manos, el hermano, mire, ahí está el hombre, las está mirando todavía. ¿Y sabe por qué? Porque se está dando cuenta que en sus manos hay un potencial de parte de Dios. ¿Quién creó a ese hombre? Dios. ¿Sí? ¿Quién habita en ese hombre? Dios. ¿Quién habita en usted? Dios. Entonces, los vamos a levantar para terminar porque ya Ernesto dice que si no me bajo, él me va a bajar. ¿Sí? Mire, es importante respetar el tiempo, pero también es importante llevarnos algo de tarea. Yo siempre dejo tarea, ¿sí? Y la tarea no la van a hacer para dentro de un año, la van a hacer de hoy para mañana. ¿Qué es la tarea? La tarea es lo siguiente, quiero que se dé cuenta de lo que va a hacer, ¿sí? Estamos hablando del poder de Dios, estamos hablando de lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted es instrumento en las manos de Dios. Entonces, si usted es instrumento en las manos de Dios, usted se tiene que santificar. Y para santificarse tiene que leer la palabra de Dios, para santificarse tiene que orar, para santificarse te tiene que poner a cuenta con su familia, se tiene que poner a cuenta con el líder, con el pastor, ponerse a cuentas con su patrón. Nos tenemos que poner a cuentas con cada persona. Entonces es importante que el día de hoy, ¿sí?, usted lleve algo más que sus manos. Usted va a llevar una palabra de bendición. Y no es la palabra que da el pastor. Yo le voy a dar una palabra de bendición. ¿Sabe cuál es la palabra de bendición? Que mayores cosas hará usted en el nombre de Jesús. Entonces, si usted va a hacer mayores cosas, yo quiero que le ponga la mano cuando menos a una o dos personas. Póngale la mano, ¿verdad? Póngale la mano en el hombro. Póngale la mano. Ok, ¿ya le está poniendo la mano? Qué bueno. Ahora, esa mano que usted está poniendo, dígale: Señor, yo bendigo a esta persona que está a mi lado izquierdo, a mi lado derecho, y declaro, Dios, cielos abiertos sobre su vida. Declaro un mover de tu presencia sobre él, y declaro que tu palabra, Señor, correrán como ríos de agua viva en su vida. Declaro que va a leer tu palabra, que va a doblar rodillas delante de ti, Señor, que va a buscar tu rostro y tu justicia, y que tú te vas a manifestar en él y en ella de una manera sobrenatural. Dígale: de una manera sobrenatural. Que todo lo que toque va a ser bendecido, que todo lo que toque va a empezar a tener vida, que todo lo que él hable, Señor, se va a multiplicar. Yo te doy gracias, Dios, porque no somos poquiteros, sino nos vamos a multiplicar, y más en el amor y en la comunión con cada una de las personas del cuerpo de Cristo. Te pido que le des paz, que le des gozo, que le des fortaleza, que le libres de toda acechanza del enemigo, que donde quiera que él vaya, que donde quiera que él esté, Señor, tú lo protejas y lo guardes de toda acechanza,
de todo robo, de todo secuestro, de toda muerte, de toda enfermedad, de toda obra del enemigo, tú le libres y le saques con mano poderosa, Señor. Y bendigas sus manos y su boca para que bendiga a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Ok, ¿ya lo hizo? Ok, ahora, ¿cuántos de ustedes se han sacado $500,000 que alguien les haya regalado? No. Yo todos los días me saco $500,000. Y usted va a decir, ¿qué? Mire, cuando usted le diera $500,000, ¿de cómo se le pone la cara y la sonrisa? ¿De qué tamaño? A ver, si yo ahorita le diera $500,000, ¿cómo pondría usted su cara? ¿Sí? Dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces, y Él es nuestro Padre, entonces Él nos está dando a nosotros. Entonces, ¿por qué no le regala una sonrisa de $500,000 al que tiene a la izquierda o a la derecha? Y la sonrisa basta con un abrazo, ¿no? Porque va con el pilón. ¿Sí? Pastor en fe. Para que veas. Se va a poner rojo. Bien. Démosle gracias a Dios. Jesús María, que son 6 horas después de la capital de Tepic por carretera, en una carretera sinuosa subiendo la sierra hacia Durango. Son 6 horas a 60 kilómetros, no puedes ir a más porque hay derrumbes, te encuentras con las rocas y si le sacas a las rocas pues te vas al precipicio. Entonces tienes que irte a 60, no vas a más. Y es puro subir y subir y subir, y hay unos pedazos donde bajas. Te vas a las 3 de la mañana, llegas allá a las 9:30 más o menos, ¿verdad? Y encuentras una infinidad de vegetación de todo tipo, de cosas increíbles. Encuentras un cerro que parece una casa, encuentras cosas maravillosas de parte de Dios, pero lo más tremendo es que llegas a ese lugar que las casas están en los cerros. Ese lugar tiene, en vez de tener caballos, tiene burros. En vez de tener muchos perros, tiene más puercos, y los puercos andan en la calle como si fueran perros. ¿Por qué? Porque no hay comida, entonces los sueltan a ver qué comen los marranitos chiquitos y grandes. Y ¿de qué vive la gente allá? Vive de cortar leña y vender, vive de sembrar maíz, y algunos que son un poquito más inteligentes, en rotoplas agarran agua, llenan los rotoplas y se los llevan a las casas, porque en algunas casas, en la mayor parte de las casas no hay agua de tubería en ese lugar. Y uno más para que se dé cuenta, por si nunca va o si quiere ir un día, una bolsa de hielo vale $35, un kilo de tortillas vale entre 25 y 28 pesos, y párele de contar todo lo demás, ¿verdad? Sí, está tremendo. Fuimos a ese lugar, nos invitaron hace 2 años, un año tenemos pasadito que hicimos contacto con ellos. Es un grupo de una etnia de coras. Cuando llegamos ahí, después de tener el contacto de hace un año y por primera vez los conocimos, fuimos con la hermana del líder de ese grupo, una cora que había estudiado nada más la primaria y que había conocido a Cristo. Tenía 2 años de haber conocido al Señor esta muchacha, casada. Lo tremendo de todo aquí, nomás como historia, como referencia y como introducción de lo que voy a hablar, es que llegamos a ese lugar y había como unas 28 mujeres, coras, con sus vestimentas. Mi esposa el año pasado aquí vino y presentó la vestimenta de los coras que la señora María Molina le hizo y se la regaló. Duran, ¿qué? 2 semanas, 1 mes para hacer una vestimenta, y se la regaló. Entonces el asunto aquí es que llegamos y miramos que estaba un líder con una Biblia, y en la congregación se pasaban una Biblia entre varias personas nada más, una sola Biblia en español, y se la pasaban así las que sabían leer y hablar español. Total que estuvimos con ellos, tuvimos un pequeño servicio, llevamos una caja de Biblias. Cuando les entregamos las Biblias, había 15 mujeres coras que sí sabían español, agarraron la Biblia, estaban llorando como si hubieran tenido un hijo en los brazos.
Las otras… Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Como dijo mi esposo, mi nombre es Bertelisa Flores Villafuentes de Uribe. Bien, pues reciban un saludo de la congregación Nuevo Mexicali y otro de la congregación en San Blas, Nayarit, de donde acabamos de llegar, ¿verdad? Hace 2 semanas. Le doy gracias a Dios porque nos acompaña aquí personas de nuestra congregación aquí en Mexicali, ¿verdad? Por ahí vemos varias caritas. Entonces, pues, un saludo y un abrazo para todos ustedes. ¿Cuál es el motivo, pastora, por María Molina? Bien, pues aprovechando que ya estoy aquí, ¿verdad? En la sierra de Nayarit, en la Mesa del Nayar, más adelante, hay un poblado que se llama Jesús María. Allí tenemos unos amigos, un pastor Cora y una bonita congregación que está en crecimiento. Tiene su mamá muy enferma, ¿verdad? Ahorita a lo mejor mi esposo les comenta un poquito más acerca de esto y me está pidiendo que por favor me acompañen a hacer una oración. Tenemos mucha carga por esta mujer y quiero pasarles la carga. Bueno, él dice que yo se los diga. Ella está enferma, el esposo de ella es un brujo y ella se convirtió al cristianismo, pues ya se imaginarán el coraje que tiene, ¿verdad? Y tiene 4 hijos que se convirtieron al cristianismo y uno de ellos es el pastor. Entonces él está muy molesto, ¿verdad? Y pues lo encontraron hace poquito, antes que nos viniéramos, ahí haciendo brujería en la casa donde vive esta señora por la que vamos a orar. Así es que por favor, ya se imaginará la lucha tan tremenda que está atravesando esta familia, ¿verdad? Por favor, acompáñenme a orar por esta mujer. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos a María Molina delante del trono de tu gracia, mi Dios, rogándote, Padre Celestial, que tú sanes, Señor, hasta la última célula del cuerpo de esta mujer, Padre. Los médicos no le encuentran nada, Señor, pero nosotros sabemos que nuestra lucha y la lucha de ella no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Pero tu palabra dice, Señor, que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Nosotros tomamos autoridad sobre todo espíritu de enfermedad y en el nombre de Jesucristo enviamos la palabra de sanidad hasta donde está María, Señor. Tu palabra dice que eres Jehová Rafa y que por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Así es que declaramos en este momento una sanidad completa en el nombre de Jesucristo en esta mujer y te damos gracias. Amén. Bueno, pues gracias. Usted va a decir, bueno, pues yo no la conozco, no sé nada, pero le voy a decir algo bien impactante. Nosotros el año pasado hicimos contacto con ellos. Hacía 2 años que nos estaban hablando de este grupito de allá de… Bueno, pues buenas tardes a cada uno de ustedes. Sé que es un tiempo muy precioso, les voy a decir por qué. Porque dice que el mejor vino es para el final, ¿verdad? Muchas veces nosotros, no quiero decir que los que vinieron en la mañana y se levantaron temprano no recibieron nada. No, estoy hablando de que el esfuerzo que se hace a veces al final, porque pues el cuerpo está cansado, hay muchas cosas que ya se hicieron. De veras yo me gozo por la vida del pastor Aurelio, mi pastor, por el pastor Hugo Treviño también, mi pastor. Lo que Dios está haciendo, que a veces están en las 4 reuniones. A mí nomás me tocó una vez cada año 4 reuniones, ¿no? Yo allá en la iglesia tengo 2, pero es una bendición. El día de hoy nada más quiero decirles,
Quiero darle un tiempecito, son las 7, todavía tenemos tiempo, 1 hora para terminar, antes de 1 hora, 50 minutos. Quiero pasar a mi esposa, para los que no la conocen, se llama Bertelisa Flores Villafuentes, ¿verdad? Pero aquí la tenemos.